اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamu alayhim ajma'in. Estamos hablando acerca del camino del Islam. Dijimos que en la primera etapa el camino del Islam tiene que ver con la construcción del pensamiento del ser humano. Y sin un pensamiento correcto, sin un pensamiento conforme a la realidad, sin un pensamiento basado en las enseñanzas de los profetas, el hombre no puede interactuar con la realidad como debe ser. Dijimos en la segunda etapa que la dimensión importante de este camino también tiene que ver con el comportamiento y la conducta del ser humano, es decir, la acción del ser humano. Y en ese sentido dijimos que el ser humano no es libre, según la visión islámica, tomando en cuenta el hecho de que existe una ley y una norma que rige y limita la vida del hombre. Entonces la obediencia a esa ley sería el camino correcto para la construcción de esa personalidad islámica y finalmente para la realización del ser humano y lograr la perfección y la liberación verdadera del ser humano. El tercer tema que nos interesa tocar ahora es esa realidad legal del Islam que llamamos Sharia en muchas ocasiones. ¿Cómo se desarrolla? ¿Acaso la norma islámica está supeditada a un campo en específico, por ejemplo? ¿O no? ¿Es una norma que abarca todos los campos de la vida del ser humano, todos los ámbitos de la vida del ser humano? ¿Es una norma, por ejemplo, que va cambiando a través del tiempo, como suele ocurrir en el derecho positivo, por ejemplo, en las sociedades occidentales, generalmente bajo los estados de derechos, en donde constantemente las constituciones sufren reformas, en donde constantemente existen cambios, transformaciones de la ley? ¿O no? ¿Es una ley, por ejemplo, que es estática? Sobre estas cuestiones nos interesaría hablar. El primer punto es que cuando hablamos de la ley, en realidad hay una división que se hacen de las normas, en donde generalmente existen 5 tipos de normas. En el Islam está lo que le dicen lo halal, que es lo permitido, lo que se permite, que uno puede hacerlo, que le llaman lo mubah, o los actos que uno si los hace, Dios se los permite y no tiene ningún tipo ni de recompensa ni de castigo. Está lo que llaman el wajib, que es lo obligatorio, y que uno debe obedecer esa ley y cumplirla. En caso de obedecer, Dios entonces recompensa al hombre, y en caso de desobedecer, Dios castiga al hombre. Está lo haram, o lo no permitido, el pecado, que es una ley que si uno digamos, se aleja de ella, obviamente es lo que se debe hacer. Si uno comete el pecado, Dios le castiga, entonces es motivo de castigo. Luego está lo mustahab, que es lo preferible, los actos que si uno no los hace, Dios no le castiga, pero si uno los hace, Dios le recompensa. Y está lo makruh, que es el acto desaconsejable, es decir, si uno lo hace, Dios no le castiga, pero por no hacerlo, obviamente uno se salva, aunque sea se salva del mal efecto, digamos, de lo negativo de ese acto. Por lo tanto, estas son las 5 clases de acción o de norma que tiene propuesto el Islam. Lo mubah o lo permitido, lo haram o el pecado, lo wajib o lo obligatorio, lo mustahab o lo preferible, y lo makruh y lo desaconsejable. Dentro de estas 5 clases, nosotros consideramos que todas las acciones del ser humano entran dentro de una de estas clases. Es decir, cualquier acto que ustedes imaginen ahora, cualquier acto que quieran hacer, cualquier comportamiento, cualquier tipo de acción, tiene en el Islam uno de estos 5 títulos. Desde que me levanto hasta que me duermo, desde que nazco hasta que muero, y durante toda mi vida, en la vida cotidiana y en la vida del ser humano, uno encuentra que todas sus acciones están bajo el título de estas 5 clases de norma. Entonces yo si estoy sentado, por ejemplo, en el Islam tiene una sentencia. Si me paro tiene una sentencia. Si hablo tiene una sentencia. Si escribo, si leo, si duermo, si como. En las relaciones interpersonales, en la relación sexual, en las cuestiones familiares, en lo escolar, en lo cultural. Cada una de las acciones del ser humano está, bajo la luz de esta ley
Y con estas 5 clases de acción es que se maneja el ser humano. Obviamente, aquello que lleva al hombre a la perfección son estos puntos fundamentales. Primero, cumplir con las obligaciones. El hombre que decide perfeccionarse y poder realizarse debe sí o sí ser responsable de sus actos y estar constantemente en contacto con la ley para poder cumplir con las obligaciones. Si no cumple con las obligaciones, el hombre no llegará nunca al fin del camino. O sea, no se realizará. No logrará la liberación verdadera del ser humano. No logrará el encuentro con Dios, el perfeccionamiento humano, la purificación del alma. 2. Alejarse del pecado. La segunda regla fundamental de este camino de espiritualidad y este camino para lograr el sentido de la vida y la filosofía de la existencia del ser humano. Sin alejarnos del pecado es imposible poder lograr la perfección. Es decir, que estas 2 cuestiones son fundamentales. Primero, el cumplimiento de las obligaciones. Segundo, el alejarse del pecado. Luego, vivir una vida dentro de la normalidad del ser humano, en donde lo permitido sea también, obviamente, parte de nuestra vida. Entonces, uno, si arregla su estilo de vida y si crea una forma de vida dentro de estos límites, en donde constantemente está cumpliendo con la obligación y alejándose del pecado y viviendo de una forma permitida, entonces ese es el camino para lograr la perfección. Y a eso llamamos el camino del Islam, en materia de acción. Ese es, digamos, el equilibrio que tiene que existir en la vida del ser humano. Y en alguna otra clase seguramente vamos a hablar de el equilibrio, que es importante, es un tema que también nos interesa tocar. Entonces es fundamental que el hombre comprenda que el camino de la vida es un camino de acción, un camino de esfuerzo, de lucha y de sacrificio que se desarrolla a través del comportamiento y la conducta conforme o basada en la ley de Dios. Y en la ley de Dios es alejarse del pecado, cumplir con la obligación. Alejarse del pecado, cumplir con la obligación. Si logra el ser humano eso, entonces llegará finalmente al objetivo. Aquellos hombres que se perfeccionaron, aquellos hombres que lograron un encuentro con Dios, que fueron grandes místicos, grandes religiosos, grandes creyentes, grandes sabios, grandes hombres de fe y de espiritualidad, lo lograron a través de la lucha y el esfuerzo en este camino, que era justamente representado en una vida lejos del pecado y una vida de obediencia a las obligaciones. Ese es un poco el secreto del éxito de los verdaderos hombres, y ese es el camino de los profetas. Por eso siempre los profetas trataron de explicar el tema de la guía divina a través de esas normas. Cada profeta, especialmente los profetas más importantes, han venido siempre con leyes claras, ya sean de ellos mismos o las leyes de los anteriores profetas, según los requerimientos de cada época y de cada tiempo, de cada sociedad. Pero siempre habían propuesto una ley. Y como muchas veces esas leyes estaban en contra de los intereses de algunos gobernantes o de algunos grupos de poder de la sociedad, entonces muchas veces tuvieron que enfrentarse a ellos. Ustedes lean la historia de los profetas y ven justamente siempre un enfrentamiento entre grupos de poderes y los profetas, porque los profetas trataban de proponer una ley que muchas veces iba en contra de los intereses de esos grupos. Entonces esos grupos no lo aceptaban, comenzaban una idea de rechazo y de resistencia y finalmente muchas veces una lucha armada para acabar con los profetas. Por eso vemos en la historia de los hijos de Israel, por ejemplo, cuántos profetas han sido asesinados en manos de ellos, justamente por eso. Esto es el tema de la filosofía de la norma en el Islam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.